Hola a todos, soy Marta Porté y esto es Voces que Laten, un podcast para charlar desde el corazón sobre las cardiopatías congénitas y más concretamente un espacio para dar voz a jóvenes que convivimos con ellas. En este tercer episodio de la segunda temporada abordamos un tema que cada vez es más importante, la salud mental y concretamente la relación que tiene con las cardiopatías congénitas. De hecho, investigaciones recientes indican que los jóvenes y adultos que viven con esta enfermedad no solo enfrentan desafíos físicos, sino también un impacto emocional y psicológico. De hecho, cerca de un 30% presentan síntomas de ansiedad o depresión en algún momento de su vida. El estrés crónico, la inseguridad o las limitaciones físicas son factores que incrementan el riesgo de trastornos mentales en estos pacientes. Para desgranar un poco todos estos temas que contamos, pues vamos a charlar con Martín Febrero. Buenos días. Yo soy Martín. Tengo una cardiopatía congénita, tengo como tal una hipoplasia del ventrículo izquierdo y pues no sé muy bien, a mí me han operado 3 veces y llevo yendo al Gregorio Marañón toda mi vida prácticamente. Y por lo demás, pues no sé, estudio filosofía en la UBA, en Valladolid, y vivo en un piso de estudiantes desde hace ya 4 años. Toco la batería, hago bastante deporte y no sé, leo y escribo mucho. La primera pregunta que quería hacerte es si te sientes identificado con este dato que hemos dado. Pues sí, yo creo que ahora sí. ¿Con qué te identificas más? ¿Con el tema de ansiedad? ¿Con el tema de la inseguridad? ¿Un poco por el estrés? ¿Con qué más te sientes identificado? Sí, bueno, yo creo que ansiedad no sería el caso porque creo que controlo bien las situaciones, pero como tal, un estrés o una inseguridad más creciente, ¿no? Debido a la cardiopatía al final durante este año. Podría ser, sí. Por ejemplo, hablamos de en este último año, puede que haya sido relacionado, por ejemplo, cuando has ido a una consulta o a una revisión y te han dado un diagnóstico que a lo mejor no esperabas o que te esperabas pero creías que estabas más preparado. Sí, principalmente tampoco sé muy bien cómo encajar los diagnósticos en general. Es decir, no sé, hay alguna vez que he ido y todo perfecto y otras veces que he ido y me han contado alguna cosa que yo ni tenía ni idea y como que al final eso te agobia un poco, ¿no? Porque cada vez vas conociendo más cosas y claro, cada vez te das cuenta de que es un problema importante, ¿no? Al final, que forma parte de tu vida de algún modo. Sí, yo creo que sí, lo que dices tienes mucha razón. Al final, cuando vamos a una revisión, nunca sabemos qué nos vamos a encontrar, porque Sí. muchas veces nosotros puede que nos encontremos bien, que no tengamos ningún síntoma, por decirlo así, y hay otros casos en los que sí que notamos síntomas y cuando vamos a la consulta, pues estamos un poco expuestos a qué nos van a decir. Sobre todo, por ejemplo, a lo mejor pues cuando te dicen pues hay que plantear ya una intervención, que yo creo que es lo que más te puede sobresaltar un poco. Sí, 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 exactamente. No me han dicho como tal eso todavía, pero como que me van indicando cosas o diciendo, no sé, pues por ejemplo, el hígado le tienes mal y cada vez peor. Entonces esas cosas al final a uno le afectan, aunque no lo creas, porque yo como tal me siento genial, o sea, me siento bien y hago una vida muy normal. Pero claro, luego llegas allí y te cuentan estas cosas y dices, ostras, tampoco sabía yo y tampoco sé cómo reaccionar o qué podría hacer, ¿no? Ante esa situación. Pero es más, entiendo el miedo a ¿ahora qué? Claro, eso es, eso es. Es decir, yo como tal, bueno, empecé a hablar con la psicóloga hace poco y de Menudos Corazones y como tal, es ese sentimiento de, bueno, yo estoy bien, pero puede llegar un momento en el que no lo esté. O sea, y eso puede pasar, a lo mejor, tampoco te voy a decir en nada, pero de aquí a un mes, no sé, algo así.
Entonces, claro, es un poco agobiante en ese sentido, sí. Mira, justo hablando de si había recibido apoyo psicológico, quería preguntarte sobre eso. Mm. ¿En qué momento decides pedir esa ayuda? Que quizás mucha gente se siente como nosotros, identificados de, pues oye, voy a consulta, tengo un diagnóstico o cualquier situación así. Entonces, ¿en qué momento tú dices, solo no puedo? Porque yo creo que es un poco ese pensamiento de, solo no puedo, necesito que alguien me ayude. Sí, pues mira, esto es, bueno, a mí me sucedió hace 2 años. Tuve una enfermedad muy extraña que se llama la púrpura. Realmente el nombre técnico casi no me lo sé, pero que me bajaron las plaquetas y me bajaron Ujú. como muchísimo. Y tuve que estar en Madrid pues ingresado un mes. Y claro, ahí lo pasé fatal porque estaba perfecto y de un día para otro cambiaron las cosas. Y claro, después de eso yo noté que como que me costaba más ir o que no quería volver o que siempre me lo tomaba como a regañadientes, ¿no? Ir a las consultas. Y llegó un punto en el que como que me lo dijo el cardiólogo que me atendió, me dijo, oye, al final esto es algo que te pasa ahora y que te va a pasar siempre. O sea, que es mejor que te lo tomes de la mejor manera posible a que vengas a regañadientes. Y yo dije, pues, hombre, al final tiene razón. Fue como una bronca así, pero que sirven esas cosas para sentar la cabeza y decir, vale, ¿qué hago? Pues yo solo no lo puedo tratar, porque ya me he dado cuenta de que no. Así que busco ayuda. Y lo primero que encontré fue la psicóloga de Menudos Corazones, con la que llevo hablando, yo creo que no sé si decirte 8 meses o así, y la verdad que genial. O sea, inmejorable, vamos. Entiendo esa situación de que a veces necesitamos ese toque de Sí. atención de lo que nosotros no somos capaces de ver. En mi situación, por ejemplo, a mí, lo he contado muchas veces en estos capítulos, a mí me habían intervenido con 2 años y he estado 27 años sin intervenirme. Entonces, Ya. hace 3 años fui a consulta y me dijeron lo que había sido siempre lo que estábamos hablando de un diagnóstico de hay que intervenirte, pero todavía Sí, no, hay que pero intervenirte. Pero llega un momento que ese espacio de tiempo que te dan en un principio pues va corriendo. Entonces se acerca la fecha y yo fui a consulta y me acordaré siempre que me dijeron, pues mira Marta, hay que plantear ya la intervención a corto plazo porque tú físicamente ahora mismo te encuentras bien, pero llegará un momento que el deterioro orgánico que tú estás teniendo por dentro, porque al final la cardiopatía es eso, físicamente como que tarda un poco más en tú notar esos síntomas. Y cuando me dijeron eso, ese dato de hay que intervenirte en poco tiempo, yo tuve un ataque de pánico en medio de la consulta. Tuve un ataque de pánico, me puse a gritar, me puse muy ansiosa, salí corriendo de la consulta. Lo recuerdo horroroso ese momento y tuve que ir también a la psicóloga de Menudos Corazones y llevo 3 años con ella porque al final pues pasas por muchas fases. O sea, no solo el diagnóstico, pues hacerte a ello, como asumir que tienen que intervenirte, luego no es solo prepararte para la intervención, es también prepararte para el postoperatorio. Y luego yo considero, no sé si opinas lo mismo, que las intervenciones tienen muchas secuelas psicológicas, más que físicas. sí, 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 muchas, muchas. O sea, o sea, como tal, yo ya te digo, creo que soy una persona bastante, no sé cómo decirte, fuerte mentalmente. Al final las circunstancias te hacen. Entonces yo llegar allí, como que uno va con nervios, etcétera, pero como que me lo puedo llegar a tomar con un cierto, bueno, tengo que hacerlo, estoy aquí, cuanto antes y cuanto más colabore yo, ¿no? Mejor, pero sí que es verdad que después te pasa factura no solo ya a nivel físico, que pues que tienes que recuperarte, etcétera, sino que sí, sí, es muy agobiante. Yo no sé, yo alguna vez me he despertado, vamos, no sé, te lo cuento yo alguna vez me he despertado después de venir de Madrid del hospital, de estar un tiempo ingresado y me he despertado en casa sobresaltado diciendo, ostras, estoy allí, ¿sabes? Sigo allí y me he despertado y he dicho, ay no, que ya he vuelto. Como
como con miedo, ¿no? No sé, de que pase otra vez o de volver o de que te llamen, porque al final es así como tan incierto todo. Sí, es como que siempre tenemos que estar un poco alerta Sí, porque pues es como algo que tenemos que tener en cuenta porque forma parte de la cardiopatía. claro. Tampoco sabes cómo se va a ir desarrollando y entiendo esa sensación de que cuando termina la etapa en el hospital, por decirlo así, cuando llegas a casa te sacuden otros miedos. El miedo a la realidad, a no estar. Al final yo siento un poco, a ver si coincides conmigo, de que en el hospital te sientes como seguro, porque sabes que Mm, si te sucede algo, siempre hay un mm, enfermero, siempre habrá un médico, y en cambio en tu casa, no tienes como ya. esa seguridad. Sí, sí, sí. O el ir por Sí, la calle y que te den un golpe, eso te genera ansiedad, eso te genera un estrés. El salir a la calle a dar un paseo cuando sales de una intervención es dura. Es muy duro porque te da miedo. Tienes ese miedo que dices, ¿y ahora? mm, sí, sí. Y hay que tener más cuidado, etcétera. Entonces, bueno, es complicado. Es un tema complicado, la verdad. Te iba a preguntar, muchas veces se habla, o al menos nosotros entre los cardiópatas, que a lo mejor nos sentimos más seguros. ¿Has sentido alguna vez que tener una cardiopatía te ha afectado a a tu inseguridad, a tu autoestima? Yo diría que sí, en cierto modo, porque, bueno, al final, siempre desde pequeño, ¿no? Tú ves también, yo qué sé, a mí me pasaba mucho en las clases de educación física en el colegio, que tampoco como eres un niño no lo interiorizas tanto, pero siempre en la situación de, joder, este corre más que yo, o yo no puedo hacer esto, o yo no puedo hacer tal, o jugar. Yo me acuerdo de correr y tal y cansarme y tener que pararme a respirar porque si no. Entonces esas situaciones sí que es verdad que yo creo que te afectan en cierto modo y se te quedan también, ¿no? Ahora mucho menos, porque yo creo que tanto yo mismo soy más consciente de ello, como el entorno que tengo es mucho más, no sé, como comprensivo, ¿no? Con la situación. Pero antes que era como intentar fingir que no te pasaba nada siempre, cuando realmente lo que tienes que hacer es aceptar y decir, joder, es que me pasa esto, que no hay problema. O sea, y tengo que convivir con ello, ¿no? Pues hay que tomar conciencia. Y cuanto antes mejor, claro. Eso es súper importante, el tomar conciencia de lo que uno tiene, pero también yo siempre reivindico mucho que los límites de uno no son los que se impongan, lo que te imponga pues la sociedad, un médico, o sea, es los que te impones tú mismo, porque a lo mejor Sí, yo siempre digo mucho la frase, a ver si opinas, de que cada cardiópata es un mundo, por mucho que tengan la misma cardiopatía. Que quizás lo sí, que otro no puede hacer con tu misma cardiopatía, tú sí puedes hacerlo, porque el caso no es el mismo. claro, 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 por supuesto, vamos. Sí, sí, al final yo pienso lo mismo que tú, que no sé cómo decirte, yo estoy orgulloso, he aprendido a estar orgulloso de mí mismo, ¿no? Porque al final, queriendo que no tengas no queriendo ocultar la cardiopatía o queriendo decir, bueno, yo esto puedo con ello, he conseguido, no sé, yo nunca pensé que fuera a estar estudiando una carrera, ¿sabes? O que estoy en cuarto de carrera y voy a hacer un máster, voy a hacer oposiciones en un principio, o sea, al final, como que yo creo que en cierto modo te da una especie de fuerza de voluntad o de resistencia mayor, puede ser también, que sería lo único bueno que podemos sacar, pero bueno, ya algo es algo. Claro, a ver, hay que sacar el lado positivo y es cierto que al final como que yo creo que nosotros mismos nos presionamos mucho en ese aspecto de no quiero que se me note. Por ejemplo, yo pensaba mucho eso de pequeña, decía, yo no quiero que se me note. Que si se me nota es porque tengo una cicatriz, ¿sabes? Sí, El tema de sí, la sí. cicatriz te iba a preguntar, ¿te ha creado algún complejo? Sí,
Sí, pero es más mío. O sea, me refiero, nadie realmente, a menos, yo qué sé, pues de niños al final a los niños les llama más la atención estas cosas y te pueden preguntar, te pueden decir no sé qué, pero yo creo que es más yo. O sea, yo me doy cuenta de que cuando estoy en la piscina, cuando salgo del agua me pongo la camiseta. Y claro, yo, o sea, todos mis amigos y en mi pueblo al final toda la gente me conoce y toda la gente sabe que tengo una cardiopatía y que tengo una cicatriz. O sea, y a la gente no le extraña en nada y nadie me va a decir nada, pero es, no sé, yo lo hago. Es como que no soy capaz de... Últimamente lo intento hacerlo menos. O sea, intento decir, mira, esto es lo que tengo, esto es lo que hay y pues voy a estar sin camiseta, pues como todo el mundo, porque al final, si no me voy a morir de calor en la piscina, por ejemplo, pero sí, sí, yo lo noto eso, sí. Pero quizás tienes la sensación de que la gente te mira porque tienes una cicatriz. Sí, sí, sí. A lo mejor es lo que te digo, que es una sensación. Yo creo que antes sí que podrían mirarme, pero ahora no. Ahora no, y la gente al final lo acepta. Hombre, supongo que llame la atención. A mí mismo Sí, me a llama ver. la atención. O sea que Sí, pero es verdad que a veces es más la inseguridad nuestra que lo que está sí. sucediendo o que lo que perciben los demás. Hablamos de las intervenciones y tal. ¿Has notado alguna consecuencia después de una intervención a nivel psicológico? De, por ejemplo, falta de concentración, que te costara más estar... Claro, yo tampoco sabría decirte cuándo, pero sí, sí, yo eso lo noto. Que falta de concentración. Bueno, concentración, yo creo que al final como que he llegado hasta entrenarlo, ¿sabes? Porque, no sé, soy capaz de... he practicado todos los métodos de estudio habidos y por haber y he conseguido concentrarme más, pero yo, por ejemplo, lo de la memoria me pasa y yo lo paso fatal, que se me olvidan las cosas. Y se me olvidan cosas que o no tienen ninguna relación entre ellas o no, o sea, no sé, es muy raro. O sea, cosas... Y yo ahí lo paso mal, porque claro, al final, no sé, pienso también, digo, la gente que mis amigos que me dicen una cosa importante y a mí se me olvida, van a pensar que soy, que no me importa, ¿sabes? Y cuando no es así, cuando realmente se me ha olvidado. Entonces tiendo mucho a tener agendas, a apuntarme las cosas. Pero sí, sí, eso me pasa. Eso lo he comentado con la psicóloga y me dijo que es un síntoma muy común de, de pacientes que han estado en el hospital durante largos periodos de tiempo, que al final el salir un poco de tu zona, el afrontar pues, situaciones adversas, como es este caso una intervención o algún tratamiento o lo que sea, que a nivel neurológico tiene esas consecuencias. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y yo a día de hoy, yo eso lo sé, porque he hablado también con la psicóloga, etcétera, y porque al final pues me he querido meter yo y conocerme también en este ámbito, ¿no? Pero yo he vivido toda mi vida pensando que no, ¿sabes? Que me pasaba a mí solo y que no sé por qué y que era más tonto que los demás. O sea, así te lo digo, porque al final si no le das ninguna explicación, no te queda otra que pensar eso. Y yo he estado así 21 años, 20 años de mi vida. ¿Crees que ha afectado a tu estado emocional el haber pasado por quirófano 3 veces? Yo creo que sí. Pero es lo que te digo, que yo he pasado hace muchísimo. O sea, hace muchísimo me operaron. A mí la última vez fue con 9 años. Y yo creo que fue como la vez más larga, etcétera, pero fue hace mucho, claro. Tengo 22, entonces. Pero yo creo que sí, yo creo que eso te afecta y te deja huella. O sea, no, no tampoco en un sentido malo. A lo mejor, debido a haber pasado eso, soy más, no sé, tengo más, intento ponerle más fuerza a las cosas o no me rindo.
en cosas que me cuestan mucho y me cuestan y lo termino sacando. Entonces, eso yo creo que a lo mejor si le das la vuelta a la situación puede ser un beneficio también, ¿no? Que te haces más fuerte, yo creo, mentalmente. Sí, es muy importante eso, el darle un poco la vuelta a las situaciones esas así críticas, sacarle el lado positivo de, pues a mí esto me hace más fuerte. En tu caso hace lo que decías, hace años que no te interviene, pero a lo mejor en algún momento te dicen hay que intervenirte. ¿Crees que es importante prepararse más psicológicamente? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que al final parte de lo que estoy haciendo con la psicóloga, además de conocerme a mí mismo, es hacer eso, prepararme para, pues si se da la situación, porque al final es lo que te digo, que uno no sabe. Puedes ir el próximo día creyendo que está todo bien, etcétera, y que te digan que tienen que intervenir en algo o que te tienes que quedar allí al menos, yo qué sé, 4 días, que al final, aunque no lo creas, estas cosas afectan. Entonces, sí, sí, yo me estoy preparando, no sé, mentalmente para ello, como diciendo, bueno, ¿y si pasa qué? O sea, puede pasar, vale, pero si pasa, ¿qué hago yo? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo para que no me afecte? No, porque me va a afectar, en cierto modo, pero para que no me afecte del peor modo posible, ¿no? Pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ir pensando en ponerte al final en esa situación le quita un poco el miedo, yo creo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi caso, cuando lo de la operación, yo me planteé la intervención en el punto de, yo físicamente no puedo hacer nada de cara a la operación, no está en mi mano. O sea, yo por mucho que corra, pues no puedo correr, no me puedo preparar para aguantar. Es que no podía hacer nada a nivel físico, pero a nivel psicológico sí. Entonces yo pienso, comparto ese pensamiento tuyo de hay que ir preparado psicológicamente para abordar, pues sea una, en este caso hablamos de una intervención, pero también de cara a una consulta. Porque al final, pues lo que decimos, puede que vayas a una consulta y esté todo bien y a los 3 meses vuelvas a ir, o a los 6 meses, y no esté tan bien. Entonces, es un proceso que hay que pasar. Claro, sí, sí. Y yo he hablado también, claro, al final una mala noticia, por ejemplo, ya no solo aquí, sino en cualquier ámbito, te va a afectar. O sea, pero lo que yo quiero evitar, y supongo que tú también o cualquier persona, es, vale, me afecta, pero ¿qué hago? O sea, es decir, no me puedo quedar bloqueado por el miedo o que me dé un ataque de ansiedad, porque a mí me ha pasado muchas veces que he ido y al salir que no podía, que me daba un ataque de ansiedad y no podía respirar y que tener que pararme ahí media hora. Entonces, vale, me han dicho esto, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? ¿Qué puedo poner de mi parte para que las cosas funcionen? Yo creo que es importante eso. Y ir un poco mentalizado en ese sentido, ¿no? ¿Qué mensaje trasladarías a los que nos están escuchando y se hayan sentido identificados con lo que hemos hablado? Es que, claro, al final, como has dicho tú, cada cardiopatía es un mundo y uno no sabe muy bien por qué están pasando los demás. Pero yo creo que al final lo importante que he aprendido yo estos 2 años, este año conociéndome más, es que tienes que aceptar que lo tienes, es decir, es algo que forma parte de ti y que lo va a formar prácticamente siempre. Entonces, cuanto antes lo aceptes, mejor. Y es un proceso complicadísimo, ¿eh? No te digo que sea fácil ni que sea de la noche a la mañana, ¿no? Es muy difícil. Pero yo creo que tener en cuenta que lo tienes es el primer paso para poner de tu parte. Y lo segundo es eso, poner de tu parte. Es decir, ya tú al final, pues no sé, hacer por informarte, hacer por ver qué puedes, cómo puedes al final introducirlo en tu vida de forma que no sea tan, que no te cueste tanto, ¿no? Gestionarlo. Aprender, yo creo que saber qué tienes también y saber en qué situación te encuentras es muy conveniente para al final reaccionar, ¿no? Porque si es como
Si tú tienes una cardiopatía y quieres correr una maratón y te pones a correr y te cansas y te culpas porque te cansas, no, pues porque no puedes. Y saber que no puedes es lo principal. Y a partir de ahí ya ver qué podemos hacer, ¿no? Yo creo, tener esa conciencia de los límites también. Me Sería parece muy eso. importante lo que has dicho. O sea, el conocer y aceptar lo que uno tiene, porque es esencial eso para poder seguir adelante y afrontar lo que te vaya deparando tu cardiopatía. Sea para bien, sea para mal, hay que tomar conciencia de lo que uno tiene y que no tengamos miedo a preguntarle a los cardiólogos, porque al final son quienes más nos pueden ayudar. Y en este caso, pues el mensaje que has mandado al principio de si uno solo no puede, no está de más pedir ayuda psicológica. Y es eso, porque conocerlo, al final hay una diferencia entre, yo creo, entre entender y comprender. O sea, tú, por ejemplo, puedes entender que tienes una cardiopatía y que te pasa esto a nivel físico, etcétera, pero otra cosa es comprenderlo y comprender que debido a esto tienes que hacer esto. O tienes que, yo qué sé, te tomas tantas pastillas al día. Yo me tomo muchísimas, ¿sabes? Y nunca lo he tenido en cuenta, es un hábito. Entonces dices, bueno, al final esto me debe ayudar a algo o tiene un sentido, ¿no? No es algo que yo haga por, o si yo no puedo hacer esto es porque tengo esto, no por ciencia infusa, no sé. Hmm. Es muy importante comprenderlo. Comprender lo que nos sucede es verdad, tienes mucha razón allí, porque es que es primordial y lo que te digo, pedir ayuda, porque al final pues para eso estamos. Te iba a comentar, para terminar el capítulo, ¿alguna reflexión? Aceptarlo en primer lugar, entenderlo, ¿no? Y al final es un proceso también de conocerte a ti mismo, porque si conoces lo que hemos comentado, tus límites, pues eres más consciente de lo que te pasa y puedes hacer una vida normal. Y yo, bueno, quería, ya que estamos como reflexión final, ¿no? Una frase que me dijo a mí mi cardiólogo, porque yo le llegué un día y le dije, oye, esto, como que yo no quiero, ¿no? Como que yo no quiero tener Cansado. esto, así que estoy cansado, así que no voy a venir, no, no me apetece. Y me dijo, le dije, yo quiero tener una vida normal. Así, le dije, yo no quiero tener esto, no quiero que me pase, quiero tener una vida normal. Me dijo, a ver, Martín, para que tú tengas una vida normal, tienes que tener estas situaciones, ¿no? Que son, por así decirlo, anormales, ¿no? Es decir, esto es lo que proporciona que tú tengas una vida lo más normal posible. Entonces, tener eso en cuenta. Yo eso muchas veces me lo he repetido. Decir, bueno, yo tengo una vida normal, pero dentro de que es posible que sea una vida normal, ¿no? Entonces es un poco esa la reflexión final. No sé. Agradezco mucho que hayas querido participar y sobre todo que te hayas abierto en un tema pues que yo sé que es complicado, hablar un poco de salud mental o indagar un poco en la parte emocional, que no siempre es fácil y que cuesta, pero sí que es cierto que quienes pasamos por terapia o estamos en terapia se nota mucho. Bueno, Así que sí, sí, quería darte las gracias. nada, bueno, gracias a vosotros por contar conmigo y por darme este espacio también para contarlo. Y yo creo que es también muy importante contarlo al final, porque a lo mejor el que nos escuche está pasando la misma situación que nosotros o que hemos pasado o que pasaremos y sentir que hay más gente, que no eres tú el único que está ahí en esta situación es, yo creo, bastante importante también. Pues muchísimas gracias, lo dicho. Y bueno, después de haber abordado varios temas en este capítulo y consideramos que no podemos darle un mejor cierre que contando con la opinión de una de las psicólogas de la Fundación, Ana Belén Hernández, para que nos dé algunos recursos y estrategias pues para que cualquier joven o adulto con una cardiopatía congénita que se haya sentido identificado con lo que hemos hablado, que incluso le hayan surgido algunas dudas o cualquier cosa en este sentido,
pues nos pueda echar una mano. Así que bueno, a ver qué nos cuenta. Hola. Quería comenzar agradeciendo la conversación que acabo de escuchar entre ambos, Marta y Martín. Creo que es necesario, de hecho, volver a escucharla de forma reposada para comprender y absorber todos los temas que habéis tocado. Sabemos que tener una cardiopatía congénita en general se traduce en tener que convivir con ella. Y eso pasa, como habéis hablado, por épocas quizá más tranquilas y otros momentos vividos con mayor incertidumbre. Pasa también porque la cardiopatía en muchas ocasiones, desde luego, no es solo el aspecto médico, también tiene una vivencia emocional y psicológica que no hay que dejar de lado para que todas las personas encuentren la mejor armonía posible para poder vivir, y lo digo en letras mayúsculas, de la forma más cercana a como quiera hacerlo. ¿Convivir con una cardiopatía congénita? Pues pasa sin duda por aspectos como los que habéis comentado. Entre ellos, posibles dificultades a nivel de aprendizaje o a nivel neurológico, que en ocasiones pueden tener su visibilidad en aspectos académicos. Un apunte. Hace años, por ejemplo, no se valoraba, como se hace más recientemente, que pudiesen tener algún tipo de relación con una cardiopatía, pero cada vez hay más investigación para poder estar más atentos a posibles necesidades, explicaciones, pruebas y, sobre todo, a la búsqueda de recursos de ayuda que alivien la presión y den respuesta a la pregunta de si hay algo que se pueda hacer. Si hay ayudas, la respuesta sería sí, pero hay que buscarla. Ojalá, por otro lado, hubiese estrategias o recursos que funcionasen para todas las personas. Y aun siendo diferentes, creo que hay ciertos aspectos a los que prestar atención que puedan resultar de ayuda. Habéis hablado de aceptación, por supuesto, pero yo iría un poquito más allá. Hablaría de proceso de aceptación, no de un único momento, porque a lo largo de la vida pueden surgir necesidades inesperadas, cambios, y por tanto tener que afrontar situaciones desconocidas, que generen miedos, manejar incertidumbres y por tanto manejar situaciones nuevas. Por ejemplo, generar comunicación y confianza con vuestros cardiólogos y cardiólogas, sentiros escuchados y entendidos, de forma global, con posibilidad de preguntar lo que necesitéis, que puede ser distinto en diferentes momentos, en diferentes consultas, puede resultar de ayuda. Ese proceso de aceptación también implica ponerse en el plano de ¿y yo en mi situación qué puedo hacer para llevarlo mejor? Por ejemplo, eso que habéis mencionado, ¿no? Cuanto más se colabore, será mejor. El empoderamiento, asumir responsabilidades que hagan sentir un poco de control sobre ciertos aspectos de la vida. Conocerse a sí mismo, en realidad, es conocerse en general, a nivel físico, emocional, psicológico. Implica atender aquellas posibles dificultades y el estrés que generan o la ansiedad para que se puedan transformar en algo manejable si aparecen. Y prestar atención, especial atención, a reforzar y fortalecer lo que sí se puede hacer. Hablar de cómo una persona se siente, con personas cercanas, con personas que tienen una cardiopatía y con profesionales, por supuesto, cuando es necesario, es un camino continuo. E intentar no dejar de lado la confianza en uno mismo, en una misma y en los propios recursos. Conocer qué te funciona a ti va a ser lo que realmente funcione. Gracias por darme este espacio y seguimos escuchándoos en siguientes episodios. Y a vosotros, pues gracias por acompañarnos un episodio más. Y recordaros que si tú también eres un joven o un adulto con una cardiopatía congénita, Menudos Corazones puede ayudarte. Os esperamos en el próximo episodio de este proyecto Voces que Laten. Un saludo. Muchas gracias por escuchar Voces que Laten. Si este episodio te ha gustado, compártelo con aquellas personas a quienes les pueda interesar o ayudar. También puedes dejarnos un comentario o contactarnos por correo electrónico en podcast@menudoscorazones.org. Recuerda que la información vertida en este audio no sustituye la valoración del personal sanitario. Te invitamos a escuchar más latidos en el siguiente episodio.